They're coming to get you, Barbara. The unburied dead are coming back to life, seeking human victims. We don't know how many of them there are. Do you think we'll be able to defeat these things? We don't really know. Sean bienvenidos, cobardes y valientes, les presento La Noche de los Muertos Vivientes. Los zombies han existido ya desde hace muchísimo tiempo. Originalmente provenientes de la mitología vudú de Haití, este concepto era sobre cadáveres reanimados mediante magia negra para ser usados como esclavos, y se dice que precisamente esta era una metáfora del miedo que tenía la gente a la esclavitud y a sucesos como morir y no tener una digna sepultura. Y a pesar de que en el cine ya se habían visto películas de zombies, no fue sino hasta la llegada de La Noche de los Muertos Vivientes en el año de 1968 que se le dotó a estas criaturas y sus historias de todas las características con las que los conocemos hoy en día. Y en este video voy a platicarte sobre esta película, no porque sea una joya de la cinematografía que tienes que ver al menos una vez en tu vida, sino porque me parece interesante saber de dónde nacieron todas las demás películas, caricaturas, series y libros y videojuegos incluso, en los que hemos visto a estos seres terroríficos. No manches, imagínate un día cenando con tus suegros y que de repente te pregunten: oye, sí, ¿y de dónde salieron los zombies? Y tú no sepas ni qué contestar, hay que estar preparados. Night of the Living Dead fue escrita por dos jóvenes llamados John Russo y George A. Romero, siendo este último considerado una leyenda, símbolo y padre de todo lo referente a los zombies porque él fue el director de esta película. La historia inicia con Bárbara y su hermano Johnny yendo al cementerio durante el atardecer a visitar la tumba de su padre, donde de la nada son atacados por un sujeto extraño que se mueve como si no le funcionaran sus articulaciones, el cual somete al pobre Johnny contra el piso para matarlo, y Bárbara, como toda buena hermana, se va de ahí dejándolo a su suerte. Entonces la pobre chica entra aterrorizada a una casa buscando ayuda, pero cae la noche y lo único que encuentra es a más personas psicópatas y asesinas que caminan como si no tuvieran alma. Pero nuestra protagonista no estaría sola, pues un sujeto bastante buena onda llamado Ben llega al sitio y empieza a luchar contra esta gente extraña, así como también se le ocurre reforzar puertas y ventanas para evitar que entren. Más adelante conocen a más sobrevivientes que estaban escondidos en el sótano de la casa, de entre los que se encuentra una niña muy enferma que fue mordida por una de esas personas locas de afuera. En medio de discusiones bastante tensas sobre lo que hay que hacer para seguir con vida, nuestros personajes encuentran una televisión y logran sintonizar un noticiero en el que explican qué es lo que está pasando. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. A widespread investigation of reports from funeral homes, morgues, and hospitals has concluded that the unburied dead are coming back to life and seeking human victims. It's hard for us here to believe what we're reporting to you, but it does seem to be a fact. Y es así como Ben y los demás deciden ejecutar un plan para conseguir combustible y escapar de ahí, teniendo que pasar entre las hordas de zombies voraces mientras la pobre niña agoniza incontrolablemente y Bárbara se la pasa gritando y molestando a cualquiera que vea esta película. Oh, I screamed, Johnny! Johnny, help me! Oh, help me! Please! We have got to go get Johnny! Please help me! Please! Oh. La Noche de los Muertos Vivientes me hace recordar bastante a la Guerra de los Mundos de 1938, esa transmisión de radio donde unos locutores dramatizaron una novela en donde unos extraterrestres invadían la Tierra y que mucha gente no sabía que era falsa y se la creyeron y cundió el pánico. Y ya sé que las dos son abismalmente diferentes, pero lo que tienen en común es que ambas tratan sobre una amenaza sobrenatural que puede perjudicar a todo el mundo, una situación para la cual las personas no se encuentran preparadas y en donde los medios de comunicación juegan un papel esencial. Como les dije previamente, George A. Romero es considerado por todos como el padre de los zombies, y no precisamente porque él haya inventado el término.
De hecho, como dato curioso, él jamás llamó a sus criaturas de ese modo. Sin embargo, sí fue él el que inventó las reglas, por así decirlo, para los muertos vivientes en todos los medios, ya que por la enorme popularidad de su cinta, sumado a su antigüedad, ya forma parte de la cultura popular a un nivel que es más que solo una referencia. Miren, para que me entiendan, esta película es como Batman. Todo el mundo sabe quién es Batman, todo el mundo ya sabe que sus padres murieron cuando él era un niño y por eso combate el crimen. No necesitas haber leído ni una sola historieta para saber todo eso. Del mismo modo, puedes haber visto o no la película de La Noche de los Muertos Vivientes, pero si eres un desarrollador de videojuegos o un cineasta que quiera hacer algo sobre zombies, inconsciente o conscientemente vas a seguir las reglas que estableció Romero y las cuales te voy a decir a continuación. Estas son las 7 características más perturbadoras que introdujo La Noche de los Muertos Vivientes. Número 7. El origen de los zombies. A partir de esta película fue que los muertos dejaron de revivir a causa de magia negra y se les dio una explicación más orientada a la ciencia. Aunque no se dan muchos detalles al respecto, en este caso se dice que todo fue culpa de un satélite que cayó del espacio con una radiación desconocida la cual inició un virus. Estoy de acuerdo con que no tiene ningún sentido, pero pues la magia vudú tampoco. Y la ambigüedad con la que se trata este tema, sumado a que siempre esté involucrada una enfermedad, se ha repetido infinidad de veces. Número 6. Comen carne humana. Tampoco se dice por qué, pero parece que estos cadáveres se encuentran en las personas vivas a su principal fuente de alimento. Jamás voy a entender cuál es la necesidad de comer si ya están tiesos, pero bueno. Número 5. Si te muerden te conviertes. Como les platiqué antes, en un punto de la historia conocemos a una niña que fue mordida por un zombie, y si has visto cualquier película o serie de esta temática, pues ya sabes qué es lo que pasa después. Número 4. Si te mueres, ya sea mordido o no, te conviertes. Esto es algo que, si bien es bastante irregular porque no pasa en todas las historias, sí es algo común que los escritores usen este recurso. Por ejemplo, esto puede ser visto en esa malísima serie de zombies The Walking Dead, en donde podrás estar infectado o no, pero como quiera te conviertes. Número 3. El ruido los atrae. Estarán muertos, pero no sordos. Estos seres saben dónde ubicar a sus víctimas gracias al ruido, y más sobre todo cuando parece que no pueden hablar en voz baja estos hijos de... Those things are going to be at every window and door in this place. We've got to get down into the cellar. Go down in your damn cellar. Get out of here! Número 2. La tensión entre sobrevivientes y la ejecución de un plan. En esta película hay cierto conflicto entre los personajes porque unos prefieren esconderse en el sótano porque sus muros son más resistentes y lo único que tienen que reforzar es una sola puerta, mientras que otros prefieren quedarse arriba porque ahí tienen más salidas por donde escapar en caso de que entren los muertos. Asimismo, vemos cómo en la recta final elaboran un plan para salir de ahí, dos cosas que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Quisiera que me pagaran por cada película o serie de zombies donde hay tensión por ver qué personaje tiene la razón o donde andan elaborando planes que solo consiguen matar a más gente. Yeah, boy. Finalmente, y quizá la más importante, número 1, disparar a la cabeza. No creo que necesite explicar mucho esto, ¿verdad? Es lógica, sin cerebro no camina el cuerpo humano. Por eso me frustra bastante cuando en una película de zombies disparan al torso, ven que el cuate sigue caminando y ya tarde se les ocurre disparar a la cabeza, maldito sea. Luego me acuerdo que nada de eso es real y me calmo. Y aparte de las 7 que les dije, Romero también implementó un par de características más que con el tiempo han sido muy olvidadas. Y es que para él estos seres no eran simplemente cadáveres caminando y ya, sino que eran como cavernícolas o una tribu de caníbales, pues no eran civilizados ni podían comunicarse con palabras, pero sí tenían cierta inteligencia, ya que los podemos ver intentando atrapar a los protagonistas de formas que no cualquier zombie de la actualidad haría. También podemos ver que sienten dolor y miedo al fuego, cosa que tampoco prevaleció con los años, pero lo más crudo de todo es que, a diferencia de las pelis de hoy en día, no buscan humanos solo para comer, sino que también matan por gusto.
Rayos, eso sí que está denso. Yo la verdad soy bastante insensible para las películas de terror y horror, gracias Canal 5 y Azteca 7, pero cada vez que veo La Noche de los Muertos Vivientes trato de ponerme en los zapatos de los espectadores de aquella época y medio sí puedo entender el miedo que seguro habrá causado. Las actuaciones y los efectos me convencen bastante bien para el bajo presupuesto con el que la filmaron, y aunque su historia no ha envejecido nada mal, tampoco la encuentro tan buena como cintas posteriores tales como Tren a Busan y Shaun of the Dead. Sin embargo, lo que hizo especial esta producción para mí es que fueron un grupo de amigos que se juntaron para hacer la mejor película de horror que pudieran hacer con lo poco que tenían, como debe ser. Lamentablemente, por una equivocación, esta película se quedó sin derechos de autor. Es que originalmente iba a llevar el título de La Noche de los Comedores de Carne, pero de último momento dijeron no, se va a llamar La Noche de los Muertos Vivientes, y fue en el proceso de cambiarle el nombre a la película que olvidaron por completo el copyright, y pues ninguna de las personas que trabajó en esta producción ganó un solo centavo de lo recaudado en taquilla, situación que los orilló a realizar un remake bastante superior en el año de 1990, más por una cuestión de honor que por dinero, remake del que también quiero hablarles, pero en otro video. Pero no se sientan mal por George, porque gracias a la popularidad de su obra pudo continuar dirigiendo películas a lo largo de los años junto a famosas personalidades de la ficción como Guillermo del Toro, Quentin Tarantino, Wes Craven y Stephen King, además de que pudo concluir la saga que inició en 1968 con 3 secuelas más: El Amanecer de los Muertos, Day of the Dead y Land of the Dead, y finalmente se marchó al más allá en el año de 2017. Afortunadamente, debido al error con los derechos de autor, ahora cualquiera puede hacer su propia historia o lo que sea de zombies bajo la misma estética y estilo que él nos dejó. Muchas gracias, Romero. Por ti es que tenemos los juegos de Resident Evil. Si tú quieres experimentar por tu cuenta el que fue el origen de los zombies en todos los medios, puedes encontrar esta película disponible y en excelente calidad de forma gratuita en YouTube. Yeah, boy. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre La Noche de los Muertos Vivientes. No sé si tengas alguna pregunta. ¿Habrá un solo día que me dejes ver a gusto la tele? Por hoy me despido, pero no sin antes recordarles que... Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¡Hasta la próxima!